Se avisa. ¿Puede comenzar, señor presidente? Gracias. Quiero darle la bienvenida al señor canciller de la República, don Teodoro Rivera, junto con los jefes del departamento jurídico, entiendo. No veo a la otra persona que lo acompaña. Para saludar a los funcionarios de la Cancillería, a la representante que asiste por el Ministerio de Defensa, a los colegas, darle la bienvenida a la senadora Goich, que nos acompaña de forma especial por el tema de interés, evidentemente, por la región de Punta Arenas y Magallanes y Antártica, más bien, Magallanes y Antártica. Saludar a los colegas. El objeto de la sesión es para conocer las indicaciones que se quieren introducir a la propuesta de Estatuto Antártico, dado los dos temas que quedaron pendientes en las conversaciones y observaciones, tanto sobre tipificaciones de ciertos delitos, así como competencias de tribunales. Me gustaría ofrecerle la palabra al don Julio, que nos pueda precisar los artículos a los cuales se harían estas indicaciones antes de ofrecerle la palabra al señor canciller. Señor presidente, recién hemos recibido las indicaciones. Le digo inmediatamente. Si me espera un segundo, presidente, porque esto lo hemos recibido hace muy poquito. Le digo inmediatamente. Esto es a los artículos 45, 48, 49, 50. Eso es 45, 48, 49 y 50 es lo que tengo aquí a mano, que me acaba de llegar. ¿No tenemos un comparado? Presidente, acaban de llegar recién, o sea, para nosotros acaba de llegar hace 2, 3, 5 minutos, no más que eso. Que las indicaciones del comparado. Sí. Julio, es que si no tenemos un comparado... ¿Es posible mandar las indicaciones a poner? Explíquenos en qué consisten las indicaciones, en qué artículo, no el número, en qué consiste el artículo, porque si no, uno se pierde. Yo no tengo el comparado acá. Mire, nos ha remitido, no ha sido porque esto, insisto, ha llegado recién. Hay la posibilidad de compartir un comparado que ha preparado la Cancillería. Lo voy a compartir. Espera un segundo. Estoy abriendo el documento. Ya. Entonces, vamos a compartir el documento. ¿Les parece, colegas, que le ofrezcamos la palabra a la Cancillería y que explique Ahí las propuestas está que el hacen documento, presidente. Ya. ¿Ya? Entonces. Vayamos al artículo respectivo, 45. Probablemente está bien avanzado. Sí. Con más generosidad a bajar. Sí. Un puntito. Parece que está pesado el documento, por eso avanza tan lento, senadores. Lo hicieron entero. Por mientras les puedo ir indicando, a propósito de lo que estoy viendo acá, el artículo 45 trata de la competencia del tribunal. Este era el caso que explicó el señor director jurídico la semana pasada, que era esta norma de competencia que tiene por finalidad precaver, digamos, que se nos pueda ocasionar algún problema en la interpretación de las normas los tratados antárticos. Esta fue la norma que vivieron con la señora directora de IFROL, la señora Jimena Fuentes, la que explicó el señor de Villain. Y reza de la siguiente forma:
La competencia del tribunal se extenderá siempre a los chilenos y a los extranjeros que hayan arribado al territorio chileno antártico desde un puerto o aeropuerto chileno. Con todo, no se extenderá a las personas extranjeras señaladas en el artículo 8 del Tratado Antártico. Esa es la primera indicación, digamos. Esta es una norma nueva, que fue la que el señor canciller y el señor director jurídico explicaron la semana pasada. Quizás podríamos empezar por ahí, que empiecen a explicar por qué esto es absolutamente nuevo. Y que la norma que tiende a precaver conflicto en el territorio antártico. Señor secretario, nos falta mucho para llegar al artículo 45. Sí, es que está lento. Bueno, que todos lo tengamos a la vista. Con el 27. Señor canciller, le ofrezco la palabra. Señor presidente, no sé si usted me escucha bien. Muy bien, muy buenos días, canciller. Muy buenos días, presidente. Presidente, yo quiero partir señalando que me acompaña en esta reunión el embajador Zarhuesa, que es el que lleva el área Antártida dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el director jurídico Franco de Vilén y el asesor jurídico Felipe Quipreos, que ahora me di cuenta que es descendiente de griegos. Así que ustedes entenderán el problema que tengo aquí en la Cancillería ahora, digamos. Va a estar muy contento con el cierre de la embajada. Por eso lo señalo. Invitaremos a la sesión de la próxima semana. Bueno, lo vamos a invitar a él para que venga a exponer sus paradigmas. Perdón, presidente. Sí. Sí, yo, por su intermedio, presidente, tuve una información, digamos, no sé si el canciller ya sabe, pero sería bueno que el canciller hablara con el ministro Alvarado, porque tengo entendido, por confirmar, de que no van a renovar. Veamos, Iván. Esperemos que terminemos este punto y después pasamos a los otros puntos, porque estamos transmitiendo. Bien, señor presidente, yo quiero nuevamente agradecerle a la honorable comisión del Senado que haya permitido revisar con mayor profundidad el texto. Yo quiero decir que el texto del Estatuto Antártico, Chileno Antártico, es un texto muy relevante, marca miradas, visiones a donde el Estado se dirige para consolidar aún más sus derechos sobre la Antártida. Y yo quiero señalar de que en materia antártica hay dos grandes visiones. Uno son los universalistas, que miran esto como un tema de la comunidad universal, y lógicamente están los estados que tienen derechos respecto a la misma por razones históricas, proximidad geográfica, continuidad geográfica, etcétera. Y el Estatuto Antártico chileno, el territorio chileno antártico, claramente hay una proyección, hay una influencia incluso en los climas, y por tanto yo quiero agradecer a la Comisión el trabajo que ha hecho. El Estatuto, en la forma como hoy día se ha ido concluyendo, tiene una calidad jurídica mayor, da una respuesta mejor de conciliación entre nuestros derechos soberanos y la situación que se deriva del sistema, del sistema antártico conformado por diversos tratados. Y si usted me permite, presidente, yo me quiero referir conceptualmente a lo que es, a la solución que se ha buscado para el tema de las competencias y aplicación de sanciones en materia de ilícitos ambientales. Y si usted pues lo permitiera, que las demás personas que me acompañan pudieran ir en profundidad a cada uno de los mismos. En esta situación, presidente, la dificultad era tribunal competente, ámbito de aplicación de la normativa, si esta normativa se aplicaba solamente a chilenos o a chilenos extranjeros, etc. Lo que se ha logrado en un diálogo con la gente del Ministerio de Defensa y Ministerio de Recursos, ¿cómo se llama? El Ministerio de Medio Ambiente, es una fórmula que es la siguiente. La competencia del tribunal siempre se va a extender a los chilenos. Es decir, los chilenos, alguien que posea nacionalidad chilena, siempre va a estar
sometido a la competencia del Tribunal chileno para los delitos ilícitos ambientales. Y respecto a los extranjeros, se buscó una norma por la cual los extranjeros, si han llegado a la Antártida desde un puerto o aeropuerto chileno, también se les aplica la norma de competencia de los tribunales chilenos. Finalmente, hay una contraexcepción, y la contraexcepción está dada respecto de aquellas personas a las que se refiere, de aquellas personas extranjeras a las que se refiere el artículo 8 del Tratado Antártico, y estas personas son los observadores designados de acuerdo al artículo 1 del párrafo 1 del artículo 7, el personal científico intercambiado de acuerdo también al artículo 3 y los miembros del personal acompañante de dichas personas. Hay tres naturalezas de personas que se derivan del artículo 8 del Tratado Antártico que quedan excluidos, aunque hayan llegado a la Antártida de puerto o aeropuerto chileno. Vuelvo atrás. La norma es, chilenos se les aplica siempre la competencia de los tribunales chilenos. Extranjeros siempre se les aplica en la medida que hayan llegado a la Antártida de puerto o aeropuerto chileno. Y la excepción son 3 grupos de personas, observadores, personal científico y personal acompañante de estas personas, que son las que se describen en el artículo 8 del Tratado Antártico. Creo que la fórmula que se ha consensuado es una fórmula que une el concepto de territorialidad con el tema de la competencia personal, hace un híbrido producto de la situación que hoy día está sometido el territorio antártico, pero deja claro que el territorio antártico aplicamos la competencia de los tribunales chilenos y excepcionalmente a estas personas le reconocemos un estatus distinto derivado de los compromisos internacionales que ha asumido la República. Creo que es una fórmula de equilibrio, pero que claramente establece un principio general que es el que nos interesa salvaguardar. El principio de la competencia de nuestros tribunales en la Antártica chilena. Si usted me permite, presidente, me gustaría que las personas que nos acompañan pudieran profundizar en la materia o responder las preguntas que los honorables senadores así lo consideren. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Señor Canciller, yo quiero hacer una consulta. La situación de competencia del tribunal se supone que es sobre aquella parte del territorio antártico donde Chile tiene una reclamación. La pregunta es, ¿qué ocurre si es que el extranjero que está en ese lugar llega por puertos que no son chilenos? Sí, si nosotros, dado que en el territorio antártico chileno hoy día cohabitan personas de otras nacionalidades, hemos buscado una fórmula de aproximación gradual en términos que, vuelvo a señalar, chilenos siempre, extranjeros siempre, si se han embarcado de puerto chileno, pero si son extranjeros que no se han embarcado a puerto chileno, creemos de que ese paso podría generar dificultades concretas. Le pongo a usted el ejemplo que lo hemos tenido con anterioridad, riñas, afectaciones de la vida de las personas, que son delitos comunes, etcétera. Pero si usted me permite, me gustaría ofrecer la palabra al director jurídico para que profundice la materia. Encantado, señor director. Gracias, presidente, gracias, ministro. Bueno, presidente, por su intermedio, como señalaba el ministro, aquí se ha intentado buscar un equilibrio. El principio base o ordinamental, digamos, de la competencia es que la ley chilena en materia de ilícitos ambientales, específicamente lo que se señala los artículos que siguen, se aplica a todos los chilenos, sin distinción, sea que ellos ingresen desde puertos
argentinos, desde puertos australianos, de donde vengan los chilenos, se les aplicará siempre la normativa chilena. Los extranjeros hemos utilizado esta fórmula precisamente porque lo que se pretende hacer aquí, ¿no?, es que los extranjeros, cuando ingresan a territorio antártico, al ingresar por puertos o aeropuertos chilenos, de alguna manera se empapan de la normativa chilena. Es decir, ellos tienen acceso a, tanto porque los capitanes de esos barcos así se los indican, o los capitanes de esas aeronaves así los indican, a la normativa medioambiental chilena, a los planes, al manejo de los instrumentos ambientales que los capitanes de esas naves o aeronaves son responsables de cumplir frente a la autoridad medioambiental. Un poco lo que sucede cuando se ingresa a Chile, ¿no es cierto?, y uno tiene que hacer la declaración con el SAC. Uno sabe que hay una responsabilidad, digamos, sanitaria al ingresar al país, ¿no? Nosotros podemos controlar eso cuando los extranjeros lo hacen desde Chile. Es decir, cuando ingresan, por ejemplo, desde Punta Arenas a través de aeronaves, o ingresan desde Puerto William o Punta Arenas a través de naves. Nosotros tenemos el control de esos extranjeros que ingresan a ese territorio y, por consiguiente, de manera responsable, les podemos hacer extensiva nuestra legislación ambiental a esos extranjeros. Sin embargo, cuando un extranjero ingresa, por ejemplo, desde la Argentina, donde el capitán del barco es un argentino, nosotros no tenemos cómo hacerle a ese extranjero conocedor de la normativa chilena que se aplica en el territorio chileno antártico, de manera tal que consideramos que el elemento de conexión que le da mayor certeza a ese extranjero, que de alguna manera le permite ingresar al territorio chileno antártico con el conocimiento de la normativa, digamos, ambiental que se aplica, que de alguna manera, digamos, lo empapa de las sanciones a las cuales eventualmente, digamos, se verá afectado de, por ejemplo, incurrir en acciones que, por ejemplo, podrían vincularse con el arrojar basura líquida, sólida en el territorio antártico, es algo que le vamos a informar de forma previa. De alguna manera tenemos una persona jurídica, que es la empresa que transporta, aeroportuario o aeroportuaria, y a la persona natural como responsables, de alguna manera, del cumplimiento de estos estándares medioambientales. Cosa distinta es cuando, como digo, ¿no es cierto?, no tenemos ese control, el extranjero no ha tenido acceso a esa información jurídica relevante y por consiguiente no nos sentimos, de alguna manera, de acuerdo a las normas básicas del debido proceso, ¿no es cierto?, con los elementos de conexión que nos permitan hacer ese control, como en cambio sí lo haríamos respecto de esos extranjeros. ¿Ah? Esa situación es por eso que hemos decidido esta norma intermedia. En la práctica usted tiene 3 fases en la norma del 45. Territorialidad pura para los chilenos, territorialidad con un elemento o una fuente de conexión adicional, que es salir de aeropuerto o puerto chileno, por las razones que acabo de explicar, y una tercera situación, que en cambio ya es la que señalaba anteriormente el ministro, donde hemos elegido, en cambio, el estatuto personal. Y el estatuto personal implica que esos extranjeros que ingresan a la Antártida y que tienen las calidades que señaló el ministro anteriormente, a ellos nunca se les va a aplicar la legislación chilena y nunca van, de alguna manera, a ser los tribunales chilenos los competentes para conocer de esos ilícitos. Y esto tiene mucha relevancia, y aquí quizás el director antártico me puede colaborar en este aspecto, porque Chile es el principal puerto y aeropuerto de salida para las actividades científicas en la Antártica. Entonces, nosotros tenemos una ventaja comparativa muy importante respecto a la Argentina en lo que son las misiones científicas y de investigación. Punta Arenas se ha consolidado como el centro científico para la Antártica, ¿no? Entonces, nosotros creímos necesario reforzar el concepto del estatuto personal, porque es una manera de dar seguridades dentro de nuestra legislación de que esas personas siempre van a estar sujetas a las normas del Estatuto Antártico y nunca va a pretender la jurisdicción chilena tener conocimiento de los ilícitos que en esta materia esas personas, digamos, cometan dentro del territorio chileno antártico. Esa es fundamentalmente, digamos, la lógica. ¿Ah? Ahora, si usted se fija, más adelante Gracias. lo vamos a ver. Sí. Una consulta. Siga, disculpe. ¿Se puede hacer consulta, presidente?
Que eso es lo que quiero hacer. Senador Pizarro. Yo también le pedí la palabra, presidente. Senador, Perdone la interrupción. disculpe. Perdone la interrupción, pero quisiera consultar lo siguiente. No existe o no se ha hecho un acuerdo o un convenio de cooperación con, en este caso, las autoridades argentinas o con las otras autoridades de los países de los cuales puede acceder un extranjero a territorio antártico chileno, porque para los argentinos le va a pasar lo mismo con la gente que llega a los puertos chilenos si es que llegara a ir a territorio argentino. A mí me parece sería muy ilógico que ese tipo de cooperación no existiera. Aprovecho de hacer una pregunta. Senador Moreira. Sí, no. No, si solamente yo solamente como una materia que es importante. Nosotros con esto, de alguna manera, estamos limitando la competencia de nuestros tribunales, porque la actual redacción es mucho más amplia. Y por último, no sé si contestó esto, disculpe porque el internet justo me falló, que las competencias se extienden a las naves aéreas o marítimas. ¿Eso lo contestó también? Gracias, presidente. Muchas gracias. Para que podamos... Sería interesante pedirle al embajador Sangüesa que nos pueda explicar cómo opera la competencia en el marco del Tratado Antártico y cuáles son los mecanismos de cooperación. Porque entiendo que hay normas contemplar cuando hay delitos ambientales. Señor canciller, señor director, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Varias cosas. Primero, el propósito en el cual nos hemos empeñado tiene una razón eminentemente práctica. La península antártica es aquella de mayor densidad en los movimientos en todo el continente y en el mar austral. Y por cierto, Chile es el país más próximo a la Antártica. Es importante saber que 23 de los 32 programas antárticos extranjeros pasan por Punta Arenas y por Puerto Williams. Ahí Chile tiene una labor de apoyo en materia logística, operacional, de servicios que es enorme. Y nos ubica con un liderazgo muy claro. El tema de la cooperación es uno de los tres pilares del Tratado Antártico y su sistema, junto con la promoción y mantención de la paz en el continente y el dedicar este sexto continente a la investigación científica. Así nosotros hemos desarrollado una red de acuerdos de cooperación extraordinariamente detallado con muchos países. Tenemos en materias antárticas una relación bilateral con un amplio número de países relevantes en materias antárticas. Con Argentina tenemos una relación muy especial, una relación, yo diría, privilegiada y estratégica. Con Argentina nos coordinamos principalmente a nivel bilateral a través del Comité Ad Hoc Chile-Argentina en asuntos antárticos. Ahí revisamos nuestra política en los principales foros del Tratado Antártico y su sistema, es decir, en las reuniones consultivas del Tratado Antártico y su comité científico asesor técnico en la toma de decisiones que se adoptan en el marco del tratado. Y también en las reuniones anuales que se hacen de la
de los recursos vivos marinos antárticos y también su comité científico asesor. La normativa, como lo indicaba el director jurídico, están principalmente consagradas en el artículo 8, en materias a competencia y jurisdicción, y en su vinculación con el artículo 7 del Tratado Antártico, en lo que se refiere a inmunidades, y el artículo inmunidades de los observadores. Los observadores son personas identificadas, nombradas por los estados partes, para vigilar y monitorear el cumplimiento de las disposiciones del tratado. Y ese artículo 7 tiene un espejo en el artículo 14 del protocolo sobre protección del medio ambiente antártico. Eso es lo que nos da el marco general, presidente. Gracias. Gracias. Si les parece a los colegas, pasamos al otro punto. Señor secretario, para que nos pueda mostrar la otra indicación. Por favor, Leo, avanzar al artículo 48. Mostrar el artículo 48. Ya, el artículo 48, sus señorías, como ustedes recordarán, la semana pasada, el señor canciller y sus asesores hicieron presente que había problemas con las normas medioambientales en cuanto a competencia. Este artículo, este numeral 2, que se viene reemplazando, reza de la siguiente forma, que es el que se propone. Al que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación del impacto ambiental y al momento de realizarla no cumpla estrictamente la planificación y obligaciones establecidas para la actividad o proyecto aprobado ambientalmente o de aquella actividad autorizada de conformidad a los artículos 25 y 27. ¿Cuál es la modificación? Disculpa. Está reemplazando el numeral 2, presidente. En el artículo 48 lo que hace es reemplazar el numeral 2. Presidente, si a usted le parece bien, podríamos explicar lo que se busca con esta modificación. Presidente, senador Lago, le podemos pedir al secretario, a Julio, que nos pudiera enviar el texto por correo. Seguramente lo han hecho, pero no lo encuentro, o por WhatsApp, para tenerlo más a mano, para poder verlo más fácilmente que en la pantalla. Se lo envío inmediatamente, don Ricardo. Gracias. Disculpa. Lo puede enviar a todos. Okay. Señor canciller, si nos pudiese mostrar el encabezado del artículo, Leo. ¿Qué página es? Esta es 67 fracciones. 8. Artículo 68. Sería la página 68. Señor canciller, tiene la palabra. Señor presidente, si usted me permite, esta parte me gustaría que la explicara el director jurídico para tener la mayor especificidad posible. ¿Sí? Ya, hablamos. Gracias, presidente. La modificación que se le hace al número 2, presidente, es una modificación que ha sido solicitada por el Ministerio del Medio Ambiente para darle mayor precisión al tipo que se define en el artículo, en el numeral 2.
¿Por qué? Porque cuando los ministerios comenzaron a analizar la manera como había quedado regulada en el artículo 48 del proyecto las infracciones en materia, digamos, medioambiental, quisimos que la mayor cantidad de actividades quedasen de alguna manera cubiertas por el control de la superintendencia. Si usted se recuerda, todo el tema del análisis del 48 parte precisamente por el tema vinculado con las competencias que tenía originalmente el juzgado policía local. Entonces, la combinación de la mejora del número 2, de alguna manera lo que hace es precisar cuáles son las obligaciones específicas que el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la superintendencia, va a controlar y que van a ser objeto de la infracción. Si usted se fija, el número 2 hoy día hace una referencia no solamente a el incumplimiento estricto de la planificación que deben tener las actividades en el territorio antártico, sino que también, y luego agrega, las obligaciones establecidas para la actividad o proyecto aprobado ambientalmente de una actividad autorizada en conformidad al artículo 25 o 27. Y el artículo 25-27 del documento se refieren precisamente a las autorizaciones que se deben realizar para ejecutar actividades no estatales en el territorio antártico. De manera tal de que esto va en la lógica de la regulación que el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia ha hecho de las actividades que controla. Hay una mayor especificidad, digamos, en la descripción de la infracción. Es la planificación y dentro de la planificación a las obligaciones establecidas para la actividad o el proyecto específico que se aprueba en la Antártida, ¿no? Esto mejora, digamos, la regulación del tipo sancionatorio y ha sido una solicitud que nos ha planteado el Ministerio del Medio Ambiente para dejar mejor regulada la infracción en el texto. Ese es el objetivo, digamos, de esta regulación. Ofrece la palabra. Yo le voy a dar mi opinión. No sé, bueno, no hay alguien del Ministerio de Medio Ambiente. No alcanzo a entender la diferencia ni el alcance en un caso. Señala, dice, al que estando a cargo de una actividad antártica debidamente autorizada y que cuente con la evaluación de impacto ambiental, y al momento de realizarla no cumple estrictamente la planificación, y luego agrega, y las obligaciones establecidas para la actividad o proyecto aprobado. Es decir, no basta solo con que no cumpla la planificación, sino que además no debe cumplir específicamente las obligaciones específicas que esa planificación establece. Ese es en definitiva el agregado, de alguna manera, que le establece el Ministerio del Medio Ambiente. No solamente hay una planificación de la actividad, sino que también hay obligaciones que están asociadas para la ejecución de esa planificación que se incumplen. Una vez que se incumplen esas obligaciones, de acuerdo a la actividad que ha sido autorizada a través de ese plan, como lo señala el artículo 25 o 27 de la ley, es que se gatilla de alguna manera la infracción. De alguna manera aquí se ha mejorado el tipo, porque el tipo ya no solamente descriptivo de un plan, sino que también asocia obligaciones a ese plan. Hay una mejora en la tipificación de la infracción. Yo, perdonar, se ofrece la palabra a los colegas, pero yo entiendo que si se trata de un estudio de impacto ambiental autorizado, lo que se autoriza en los estudios de impacto ambiental es toda la actividad y obligaciones que conlleva ese proyecto. Y por ende, creo que es una particularidad, pero yo creo que no daña lo que están proponiendo. Se ofrece la palabra. Le damos la próxima propuesta, señor secretario. La 49, por favor, Leonardo. El inciso segundo
inciso segundo. La modificación viene redactada de la siguiente forma. Para modificar el artículo 49 de la siguiente manera. Letra A. Reemplázase en el inciso segundo, a continuación de las palabras del artículo anterior, la expresión el juez de policía local competente por la oración la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Esa es la primera indicación. Está cambiando la... Están proponiendo que Directemar actúe como tribunal. Que ejerza las atribuciones respecto de lo que se ha marcado anteriormente en cuanto a medio ambiente, que se cambie en vez de juez de policía local, la Directemar. Exactamente. Esa es la primera parte. Y ¿podemos ver cuáles son las normas tercera y cuarta del artículo anterior? Sí, porque está en relación con el tipo que recién estaba escribiendo el señor director jurídico de la Cancillería. Con los tipos del 3 y 4. El que bote basura, el que descargue en el mar aguas residuales. Ya. Por favor, abajo, Leonardo, por favor. A continuación, incorpora la letra... Es un tema más bien de fiscalización. Por eso la Directemar, entonces. Es que ¿Cómo, Jorge, no se te escuchó bien? Hay que leerla con la otra indicación que voy a dar lectura en este momento, que la letra cambia al juez de policía local por... Es lo que aparece, la competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente de la Dirección General del Territorio Marítimo de Marina Mercante para conocer de las infracciones numeradas en el artículo anterior, artículo 48, se extenderá siempre a los chilenos y a los extranjeros que hayan arribado en el territorio chileno antártico de un puerto o aeropuerto chileno. Con todo, no se extenderá a las personas extranjeras señaladas en el artículo 8 del Tratado Antártico. O sea, lo que estoy diciendo es que son competencias más bien de fiscalización, por lo que se entiende. Presidente, ¿le podemos tratar de aclarar esta materia? Sí, sería bueno. Ya, por favor, director jurídico. Gracias, presidente. Bueno, lo que se está incorporando en el texto es lo que le habíamos ya adelantado anteriormente, presidente, por su intermedio a la comisión, que era precisamente la intención de eliminar la competencia del juzgado de policía local, de acuerdo a lo que en forma unánime había planteado no solo la comisión, a través de varios de sus integrantes, que consideraban que el juzgado de policía local no era el órgano idóneo técnicamente para conocer de estas materias, específicamente infracciones que están vinculadas con la descarga, ¿no es cierto?, en el mar de la Antártida de aguas residuales o residuos, ¿no es cierto?, en el mar hielo-tierra de la Antártida, y que tenía asociadas multas entre 100 a 10.000 unidades tributarias mensuales. Decíamos que el juzgado de policía local, y así lo dijo también la Corte Suprema en su informe remitido a la comisión, no era el órgano técnicamente indicado para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, un procedimiento de investigación de este tipo de ilícitos. Así entonces, el Ejecutivo se abocó en un análisis con los demás ministerios para determinar cuál era el órgano más indicado para que llevase adelante esta fase administrativa, investigativa y sancionatoria. Es decir, aquí nos enfrentamos a una situación de investigación, procesamiento y sanción de ilícitos medioambientales señalados en el número 3 y 4. Y ahí entonces, luego de que la Superintendencia del Medio Ambiente descartara la posibilidad de ser ella la que conociera de estos ilícitos del número 3 y 4, por cuanto no estaban vinculados a un plan, a una autorización, como sí en cambio están señalados los del número 1 y 2, con Defensa y con los demás ministerios, se determinó que el órgano que tiene las competencias y que la ejerce en otros sectores del territorio de la República es precisamente la dirección de la Directemar. La Directemar, en su ley orgánica, que es el decreto ley 2222, que es la ley de navegación,
en su título 9 de esa ley, establece todo un procedimiento sancionatorio vinculado precisamente a estas materias que están relacionadas con la investigación y la sanción de los ilícitos medioambientales vinculados con las materias señaladas en el número 3 y 4 del artículo 48. Y esa norma, el decreto ley 2222, hace mención a un decreto supremo, que es el decreto supremo número 1 de 1992 del Ministerio de Defensa, que en su artículo 159 establece todo un título referido a las sanciones y multas. Y ese artículo 159, todo esto presidente, está descrito en la minuta que se le entregó al inicio de la sesión al señor secretario. Las últimas 2 páginas de la minuta tienen la descripción detallada, la cual estoy haciendo yo. Ese artículo 159 del título 6 de ese decreto supremo establece precisamente y dispone que el director general del Terrorismo Marítimo de la Marina Mercante aplicará las sanciones y multas por contravención de las normas legales y reglamentarias sobre prohibición de contaminación y preservación de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional. Luego, en el artículo 160 de ese mismo decreto supremo, establece que las sanciones y multas que procedan se aplican previa investigación sumaria de los hechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 149 y siguientes de ese decreto ley 2222 de 1978. Un aspecto que tuvo especial consideración la Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Medio Ambiente, fue también verificar que este procedimiento hoy día hubiese sido de alguna manera revisionado, hubiese sido de alguna manera validado, porque podrá surgir la duda, ¿no es cierto?, acerca de si este procedimiento cumple con los modernos estándares del debido proceso, si efectivamente es equiparable un procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, establecido en una norma tan antigua. Y hay, sus señorías, un documento que nosotros le hemos incorporado en la minuta, que es precisamente un dictamen de la Contraloría General de la República, que está señalado en la última página del documento, el 29291, donde hace toda una referencia, ¿no es cierto?, a la plena validez y aplicabilidad, ¿no es cierto?, de este procedimiento, que por lo demás es el procedimiento que aplica la autoridad marítima en todo el resto del país para controlar este tipo de situaciones. De manera tal que si el territorio chileno antártico es un territorio chileno y en él tienen que regir las normas, ¿no es cierto?, sobre control de riles, sobre control de contaminantes en las aguas, lo lógico, y para de alguna manera seguir el espíritu, digamos, del proyecto de ley, era que fuera la misma Directemar la que ejerciera aquí estas actividades y no el juzgado de policía local, como venía propuesto originalmente. Sin perjuicio de lo anterior, y visto que al parecer algunos honorables senadores le podría llamar la atención, esto, y quiero clarificarlo, es solamente el procedimiento de conocimiento de la etapa administrativa. Es decir, aquí podrían existir fiscalizaciones que se hacen por los órganos que están habilitados para fiscalizar, que están señalados en el artículo 47 de la ley, del proyecto de ley, ¿no es cierto? Y la Directemar sigue a través de este procedimiento sancionatorio la investigación. Las sanciones y la impugnación de esas decisiones, ¿no es cierto?, también tiene un régimen recursal establecido dentro de la propia normativa de la Directemar, y siempre, y esto no es necesario decirlo, digamos, porque aquí se aplican las reglas generales, ¿no es cierto?, las decisiones de la administración son impugnables, digamos, en aquello, digamos, que los afectados considerasen, digamos, que no les son justiciables. Eso es fundamentalmente, presidente, la decisión que se ha tomado para sacar, como les señalaba anteriormente, de la competencia el tema de los juzgados de policía local y situarlo en el lugar donde, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, Defensa y Cancillería, es lo correcto. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Sí, presidente. Se ofrece la palabra. Presidente. Tiene la palabra. Sí, presidente, mire, yo creo que con las indicaciones que se han hecho y las preguntas que nosotros también hemos
requeridos que las conteste el Ejecutivo. Yo quisiera pedirle que ojalá, presidente, pudiésemos concordar por lo largo que es este proyecto, que pudiésemos votarlo lo antes posible y que vaya a sala la próxima semana para no seguir dilatando un proyecto tan importante que ha sido complejo. Esa es la razón por qué se ha demorado un poquitito, pero yo ya creo que llegó el minuto que nosotros lo enviemos a la sala y antes obviamente lo podamos votar. Y que se pueda abrir al inicio de la sesión. En el día de hoy usted pueda pedir que se abra por media hora para que puedan ingresar estas indicaciones. Eso era solamente el comentario que quería hacer. Gracias, presidente. Senador Pizarro. La palabra, senador Pizarro. ¿Había pedido la palabra, Jorge? Tiene interés, también es más motivante. No sé quién tiene... La explicación, presidente. Tal vez, si pudiéramos nosotros también tener acceso a la minuta que acompañó... La minuta, senador Pizarro, la minuta se le envié por correo. La acabo de enviar por correo. Señor presidente. Que me había llegado las indicaciones. ¿Por qué no le dicen a la asesora del Ministerio de Defensa que se puede cortar el micrófono? Por favor, Leo, mutea. Les pido que los que tengan el micrófono abierto y que tienen ruido ambiental lo puedan tener apagado. Se le ofrece la palabra al senador Lagos, don Ricardo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Tal vez ya fue hace tiempo y mi memoria me puede fallar, pero en esta materia yo sostuve desde un comienzo que se estaba procediendo de manera poco adecuada para ver quiénes conocían de estas materias. De hecho, recuerdo, y puede que el señor secretario me pueda ayudar en esto, presenté esta una indicación, señalando que los tribunales de juzgado de policía local no era el órgano más adecuado, por ponerlo de manera elegante, donde radicar estas materias. Y bueno, presenté la indicación y yo diría que tuvo poco éxito la indicación, o sea, contó solamente con mi apoyo, recuerdo en ese minuto. Y ahora, al parecer, entiendo que a través de la Corte Suprema, Ministerio Público, se hicieron presentes y eso hay que modificarlo. Entonces yo, no es que yo valoro porque no queda de otra, había que buscar una solución a algo que mi juicio era bien claro, o sea, con toda la importancia que tiene la juzgado de policía local, tiene unas características que yo creo que no se condecía con la importancia de este tratado, el tipo de infracciones que se pueden cometer, todo lo que está en juego, ¿ya? Sin hablar del tema de las cuantías que hablamos en algún minuto. Entonces, mi pregunta sí es si esto va a quedar entonces, lo que yo entiendo de esta indicación, todo radicado en la Directemar, o los ilícitos y irregularidades también van a ir a la justicia en general, respecto a aquellos para los cuales, por supuesto, la justicia chilena va a tener competencia, entendiendo que hay acuerdo en las demás cosas. Dejo plantear inquietud, no sé si el señor secretario me puede ayudar en esto, para recordar la memoria y ver cómo proceden. Gracias, senador Lagos. Yo le quiero hacer una pregunta al director jurídico. Al final de su exposición planteó de que, de acuerdo a la norma donde está, creo que el decreto ley 2222 indicó que estaban los procedimientos posterior a una intervención de Directemar, y la pregunta que le quiero hacer es ¿cuál es el tribunal competente? ¿Es la Corte de Apelaciones de Magallanes? ¿Quién ve en caso de que haya una acción donde un afectado recurra ante una decisión de Directemar? No sé si usted o la asesora jurídica del Ministerio de Defensa le ofrecemos la palabra. Ofrece la palabra para quien pueda contestar. ¿Quién lo ve si es que Directemar es cuestionado en su acción administrativa? Bueno, es lo que quería plantear porque, bueno, podría ser entendido como juego y parte Directemar en algún minuto. No. A ver. Presidente. Gracias. Voy a intentar responder su pregunta, pero igual después quisiera... Perdón, director jurídico. No sé si le ofrecemos palabra primero a la representante del Ministerio de Defensa. Sí, correcto, presidente.
Tiene la palabra el representante del Ministerio de Defensa. Muy buenos días, presidente. Efectivamente, en relación al reglamento para el control de la contaminación acuática del ECTEMAR, los sistemas recursivos serían la competencia del Tribunal de Magallanes y la Antártica Chilena, de la región. Claro. La pregunta es si no sé si va a complementar el colega del Ministerio de Relaciones Exteriores. El director, porque queremos saber si Directo Mar es cuestionado en su acción administrativa, ¿quién resuelve? Franco. Sí, gracias, presidente. Bueno, efectivamente, presidente, primero que nada hay que establecer que el procedimiento administrativo en sí mismo tiene una regulación recursiva interna. O sea, primero que nada, existe primero una garantía al recurso, ¿no es cierto?, de acuerdo a las normas administrativas específicas que establece la normativa del DSN número 1 de 1992, y en relación, digamos, con el decreto ley 2222, hay una norma, digamos, recursiva. Dice esta norma, dice, cuando la autoridad marítima lo estime necesario, podrá asimismo formar una corte marítima, según establece el inciso primero del artículo 159. El director general del territorio marítimo de la Marina Mercante podrá, cuando lo estime necesario, ordenar la constitución de la corte marítima con el objeto de que califique un siniestro o accidente marítimo, estudie la respectiva investigación sumaria administrativa y establezca las causas del siniestro. Luego dice, en ambos procedimientos, la sentencia que determine la sanción podrá ser apelada para ante el director general del territorio marítimo de Marina Mercante. Es decir, en primer lugar, el procedimiento administrativo es un procedimiento que ya tiene su propio régimen recursal administrativo interno. Es decir, aquí no se aplica la ley de base del procedimiento administrativo, ley 19.880 para este aspecto. Pero luego, obviamente, si la parte agraviada por la sanción, ¿no es cierto?, no resulta, digamos, no está, digamos, de acuerdo con lo decidido por esta instancia administrativa, sigue las reglas, digamos, de la competencia general, ¿no?, que establece, digamos, nuestras normas, generalmente los ilícitos administrativos, la impugnación de las decisiones, digamos, agraviantes de los ilícitos administrativos, el tribunal competente es siempre Corte de Apelaciones. Esa es la norma de aplicación general. Porque el artículo 45, en cambio, quiero volver al 45 en su primer inciso, nos establece otra situación que cubre otro tipo de acción, que es la acción de reparación derivada del daño del medio ambiente, ¿no? Es decir, aquí hay dos competencias, y está muy bien que sus señorías pregunten esto, porque hay una competencia que es, ¿qué se hace, digamos, con la decisión que emana la autoridad administrativa? Esa decisión es impugnable ante los tribunales, como dijo la representante de defensa, ante los tribunales, digamos, competentes, digamos, de acuerdo a la norma del territorio, y de acuerdo a las normas generales, digamos, es siempre Corte de Apelación respecto a este tipo de materia, digamos que es Corte de Apelación. Pero la acción de reparación, que está derivada al daño del medio ambiente, en cambio, esa sí que es una materia específica, que es de competencia de los tribunales ambientales, de acuerdo al número 2 del artículo 17 de la ley 20.600, como señala el artículo 45, que en ese aspecto se mantuvo. Y ese tribunal, para esta situación puntual, ese tribunal no es el de Magallanes, sino que es el de Valdivia, que es el tribunal competente ambiental específico para este tipo de situación. Bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra. Presidente. Senador Pizarro. Sí, solamente para dar una explicación, presidente. Yo tengo comisión de Hacienda a las 10 que tengo que presidir por la reforma al Banco Central. Así que le pido excusa al señor canciller, a los directores y a la representante del Ministerio de Defensa y a los colegas, pero senador Lago se tiene que ir conmigo también. Le puedo pedir le puedo hacer una consulta antes que se vaya. Hay una última indicación, si pueden explicarla rápidamente y que podamos sesionar al final del día cuando tengamos ya la autorización para recibir las indicaciones para darlas por aprobadas.
No. Ahí nos Todavía avisa. no. Sí. Ya, hoy día no puede. Ya, pero veamos la última indicación y fijamos la hora de cuándo podemos Sí, pero ratificarla. Senador Lagos. no, quería entender de la última parte que hablaba el director, y yo le agradezco la explicación. ¿Cómo se procede? O sea, no conozco mucho el sistema, pero esto quedaría radicado en Directemar y se habla de la Corte de Apelaciones, pero ¿con qué recurso? ¿Con recurso de apelación? ¿Hay una manera específica de llegar? O sea, ¿cómo va a operar el sistema? Perdone que sean eso, pero es que era parte de la discusión que tuvimos tiempo atrás en esta materia. Entonces ahora hay que hacer toda una interpretación distinta, porque cuando se decidió ir por la solución que no funcionó, había toda una estructura y un entramado pensado. Ahora hay que cambiarlo desde la base. Entonces la pregunta es cómo opera eso desde la base hacia arriba del sistema. ¿Ah? O seguiríamos con los recursos. Yo entendí que en las normas de Directemar, las acciones de Directemar administrativas son apelables a la Corte de Apelación del territorio respectivo. Pero digamos que se pueda clarificar para nuestra próxima reunión ese punto para que sea explícito y nos muestre la norma donde está radicado en caso Claro, de o sea, que... ¿cómo va a operar eso? Porque si no, lo contrario, vamos a terminar con el, lo digo con mucho respeto, con el comodín jurídico chileno que es el recurso de protección. Ya. ¿Y podemos ver la última indicación, señor secretario? Ya, me voy a Hacienda. Artículo 50, su señoría. ¿Ya puedes escuchar esto, Ricardo? Pero ¿para qué quiero escucharlo si no voy a poder decidir nada ahora? Sí, porque Ya, escucho. Lo escucho. Tranquilo. Sí, se lo mandamos la explicación. Es una modificación concordante con el artículo anterior donde se plantea lo que usted ha indicado. Señor secretario, ¿se lo puede marcar ahí? El artículo, la modificación en el siguiente sentido, modifica el artículo 50 de la siguiente manera, letra A, reemplaza el inciso tercero por el siguiente. Por su parte, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante conocerá de las infracciones de conformidad al procedimiento sancionatorio establecido en el título 9 del Decreto Ley 2222 de 1978 que establece la ley de navegación y su reglamento. Y la letra B elimina el inciso final. Entonces, yo entiendo que lo que necesitaríamos para cerrar que es la última indicación, es que nos puedan indicar o agregar al reglón al final, como inciso final, cuál es el mecanismo de apelación o de qué recursos legales hay cuando alguien no comparte la resolución que ha tomado Directemar, que lo que ha planteado el senador Lago ya hace algún tiempo. Presidente. Señor secretario. Presidente, 2 puntos. El primero, recordar que esta fue la materia que tuvo más discusión junto con las cuantías de las multas, tal como recordaba el senador Lagos. De hecho, fue si mal no recuerdo, una de las únicas indicaciones que fue votada no por unanimidad. Y efectivamente el senador Lagos se opuso a que fuera competencia del juzgado de policía local. En cuanto a lo segundo, aquí juega las reglas generales, tal como recordaba el señor de Vilén, el director jurídico de Cancillería, aquí juega las normas generales de competencia a partir de las instancias administrativas, es decir, conoce la Corte de Apelaciones. A nosotros quisiéramos, de todas maneras, revisar la Secretaría esta redacción para poder manifestar nuestra opinión con mayor conocimiento. La recibimos solamente en la mañana, pero en principio el señor de Vilén tiene razón. Juegan las normas generales, primero juega el procedimiento administrativo sancionatorio, porque esto sería un ilícito de carácter administrativo en este momento con esta redacción, y de la cual se puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva. Y dejando aparte, y está bien puesto lo del medio ambiente, eso estaríamos de acuerdo, porque se rescata ahí el Tribunal Ambiental competente, que sería el de Valdivia. Eso estaría bien toda esa parte. Esa parte está bien, entiendo que es cuál es el recurso. Sigue las reglas generales, señor presidente. Está bien, pero sería bueno explicitarlo, ¿sabe? Aquí hay un problema, si hay una nave pesquera china que está navegando y comete una falta de este tipo, es bueno que se sepa cuáles son los procedimientos de forma explícita, o si lo hace una nave argentina o lo hace otra. Es muy importante
que tengamos claridad para evitar que escale a un conflicto de otra naturaleza. Creo que eso es lo que nos importa, tener claridad jurídica en el ejercicio de nuestra soberanía en esa materia. Le pediría al señor canciller que nos puedan, junto con el secretariado, clarificar este tema. Les quiero proponer que pidamos un periodo de indicaciones para hoy en la tarde, que termina a las 6 de la tarde, de forma tal que podamos resolverlo. Entiendo que Ricardo no puede en el día de hoy en la tarde la sesión sobre esta. Momento. Ricardo. Sí, no, está con el micrófono. No, lo que ocurre es que tenemos ahora Hacienda de día 12, de 12 a 14 tenemos la sesión de la sala, de 14 a 19 la sesión de la sala, entonces dígame usted en qué minuto. No, es para el periodo de indicaciones. Después nos juntamos, es para fijar un plazo. Perfecto. No, yo a las 18 horas puedo incluso presentar una indicación si es necesario. Entonces fijamos de aquí a las 18, de 17:30 a 18 horas, que nos den una media hora para indicaciones, para incorporarlas, si le parece a la comisión. Perfecto. Entiendo que las otras materias, señor canciller, el representante del Ministerio de Defensa, habría acuerdo. El único problema es dilucidar la instancia que sigue si es que hay algún recurso contra Directemar. ¿Habría acuerdo en esa materia? Señor presidente, sí, como señalo, la lógica es aplicar las normas generales, como ha señalado el director jurídico y el secretario de la comisión, pero obviamente que vamos a revisar todo esto para tener certeza de lo que hemos aseverado. Muchas gracias, canciller. Quiero liberar al senador Lagos, que tiene que ir a la Comisión de Hacienda. Gracias. Terminar con este punto, canciller, pero quiero hacerle una consulta sobre una segunda materia, si tiene a bien. Siempre, presidente. Gracias. En la sesión anterior, cuando estábamos hablando del cierre de las embajadas, donde, como este es su conocimiento, la comisión tiene en general un proceso de evaluación en curso, usted mencionó el problema de la planta de la Cancillería como un cuello de botella para el desarrollo de nuestro trabajo en el exterior. Y entiendo que sería bueno profundizar en esa materia, por cuanto Chile necesita crecer en su presencia externa. Somos partidarios más bien de abrir más embajadas y de aumentar nuestra presencia en el ciclo post-pandemia, pero es importante que usted nos pueda describir cuál es la situación de los funcionarios, cuáles son las restricciones y que nos pueda detallar un poco más aquella materia. Para ver si es que nos faltó algo en la modernización de la Cancillería o quizás se cometieron algunos errores que da poca flexibilidad para lo que se necesita. Señor canciller. Presidente, mire, la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores está fijado por un decreto de ley del año 1979. Luego, en el año 90 y siguientes, hubo una pequeña modificación para ingresar personas exoneradas, pero la planta en sí viene del año 1979. La ley de modernización aprobada recientemente no modificó la planta del Ministerio, pero sí estableció que las personas, al cumplir 65 años, ya no podrían ser destinadas al extranjero, salvo que firmaran un documento por el cual se comprometen a dejar el ministerio, el servicio exterior, a los 67 años. En otras palabras, la norma general es con 65 años nadie puede ser destinado al extranjero. 65 años nadie puede ser destinado al extranjero, salvo que sea embajador, que es una destinación que le compete al presidente de la República. Pero los funcionarios, consejeros, ministros, consejeros u otros, 65 años, no hay destinación, salvo que antes de los 65 ellos digan, estoy dispuesto a que me destinen, y por tanto lo podemos todavía destinar 2 años al extranjero, pero al cabo de 2 años la persona, dado que ha firmado la renuncia, sale de la planta. Para los funcionarios diplomáticos esto es un tema complejo, porque primero, si una persona de 60 años, 58 años, 60 años le dice, oye, queremos nombrarlo a usted embajador, el solo hecho de proponerle a alguien nombrarlo embajador sabe que la persona queda como cargo de exclusiva confianza.
Y por tanto, lo que hay que reconocer que en Chile la carrera diplomática dura hasta ministro consejero, porque el cargo de embajador es de exclusiva confianza. Y yo creo que nosotros deberíamos de pensar que el cargo de embajador no fuera de exclusiva confianza, sino que fuera de exclusiva confianza la destinación de una persona a la hora de representación extranjero. Hay que distinguir entre el cargo y la asignación. Pero nosotros hoy día confundimos cargo con asignación. Entonces, basta con un presidente de la República que quiera designar o asignar a alguien afuera, y eso hace que el funcionario que era de carrera pasó a ser de exclusiva confianza. Nosotros deberíamos decir, no, un funcionario de carrera que es embajador sigue siendo embajador hasta una determinada cantidad de años. Y el presidente luego decidirá si lo designa o no lo designa. Pero lo lógico sería que la persona pudiera seguir siendo embajador hasta la culminación de su carrera. El segundo absurdo que tenemos en Chile es que la carrera diplomática no tiene término. Entonces encontramos de repente embajadores con 20 años de embajadores, 70 y tantos años de edad, y no jubilan. Claro, a ellos uno sí les puede pedir el cargo, ¿cierto? Porque son de exclusiva confianza. Entonces eso trae como consecuencia que los ministros consejeros y consejeros hagan un cálculo y digan, ¿qué es mejor? ¿Irme 2 años al extranjero y volver, y soy de exclusiva confianza y luego me voy a la casa? ¿O permanezco hasta el final de mis días en el cargo de consejero, ministro consejero, tengo un sueldo entre 2 o 3 millones, más un excelente servicio seguro de salud que tienen los funcionarios diplomáticos? Y la gente ha optado por esa opción. Esto trae como consecuencia que el próximo año, no sé si este o el próximo año, vamos a tener una cifra aproximada de un 30% de los ministros consejeros en situación de no poder viajar al extranjero porque ya ha superado los 65 años. Entonces, presidente, es un tema que tenemos que abordar porque eso hace que la planta del ministerio, en vez de crecer, se achica. Cada vez hay menos personas que podemos enviar al extranjero, menos funcionarios que son ministros consejeros o que son consejeros. Cada año hay más personas que cumplen 65 años y no pueden ser enviadas. Yo creo que este es un tema que requiere un análisis más de fondo, porque en definitiva para la gente más joven se le están produciendo cuellos de botella que no pueden ascender, porque hay una determinada cantidad de ministros consejeros y consejeros, y creo que es un tema que hay que abordarlo porque es parte de la problemática que hoy día estamos viviendo. Ahora, hay que entender que el Ministerio de Relaciones Exteriores es un ministerio jerarquizado, es un ministerio piramidal, y podríamos mirar otras cancillerías donde, por ejemplo, las personas tienen una edad máxima para permanecer en el ministerio. Yo 65 años en lo personal, que me ha tocado implementar la ley de llamar a la gente a retiro a 65 años, yo en lo personal, sin embargo, quiero decirle que me parece que esa edad es muy joven. Hoy día 65 años es muy joven. Entonces, uno podría buscar una mezcla entre 67 años o 70 años, pero con una cantidad máxima también en el cargo de embajador. Si una persona estuvo 10 años como embajador, quizás se va con 65. Si alguien está 5 años embajador, puede llegar todavía hasta que se cumpla o la norma de los 65 o 70, o la norma de máximo 10 o 12 años como embajador efectivo. Esto, sin embargo, lo voy a señalar, es un tema que tenemos que abordar, porque los 65 años, en mi opinión, es muy joven para que alguien se vaya. Pero también tenemos que decir hasta cuándo puede permanecer, porque si no tenemos una edad de retiro, estamos con la ley actual impidiendo que la gente salga destinada al extranjero. Gracias, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Presidente, reglamento. Presidente. Senador Moreira. Sí, no, presidente, lo que pasa es que a mí me interesa mucho esta conversación, pero la sesión estaba citada hasta las 10 de la mañana, no se ha pedido prolongar la sesión y yo necesito a las 10:30 retirarme
a otra comisión, presidente, así que yo le pido por favor que se pueda respetar el horario. Y hoy día se pida al inicio de la sesión abrir un periodo de indicaciones y que usted defina cuándo podemos tener la comisión y empezar a votar este proyecto. Por eso yo pediría que no sé si los demás colegas, bueno, no hay dos colegas que no están, poder hacer la sesión por último mañana a la misma hora, a las 9 de la mañana y empezar a votar esto. Si les parece, podemos citar para mañana de 9 a 9 y media para despachar las indicaciones del Ejecutivo. Ya estamos conocidos simplemente para votar, ver si se puede ver en tabla el tratado, el estatuto esta semana o la próxima, y todos de ustedes que están yendo a la reunión de comité. Sobre este punto que ha planteado el señor canciller, creo que es de la máxima importancia hacer la reflexión de cómo se están aplicando las normas de calificación para este efecto. Yo comparto que el tema de la edad es absolutamente discutible. Yo no tengo un juicio de que uno tiene que limitar el cargo de embajador per se. No sé cuántos embajadores existen hoy en día en la Cancillería. Yo creo que esos datos sería bueno que los expliquen en una próxima reunión, pero me parece como uno de los mecanismos de interés el separar lo que es el fin de la carrera, si es con ministro, consejero o embajador, y separar el cargo de la planta con lo que es ser de exclusiva confianza, porque no todos los embajadores hoy son de exclusiva, no todas las personas que tienen rango embajador son de exclusiva confianza en destinaciones. Pero es un tema a conversar, señor canciller, antes de cerrar la sesión, para ver cómo podemos avanzar en esta materia y saber bien cuánto es la totalidad de gente que hay en el Ministerio de Relaciones hoy. Presidente, si a usted le parece bien, yo puedo buscar primero una descripción de la situación actual, buscar algunos elementos sobre edad, en qué nivel están, cómo son las evaluaciones. Puedo traer una descripción y quizás puedo también traer una mirada, cómo lo han hecho otros ministerios, cómo lo hacen los brasileños, cómo lo hacen los peruanos. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que mirar otras dimensiones. Y tenemos que abrirnos a considerar que la destinación es la de exclusiva confianza, pero no necesariamente el que la persona de carrera tenga el grado de embajador. Porque si no, la gente joven no quiere ser embajador porque dice, me nombran embajador y luego me llaman a retiro. Entonces hay que decir, no, usted lo nombramos embajador, la designación tiene que ser de exclusiva confianza, no el nivel jerárquico que tiene el ministerio. Pero yo puedo preparar la información, presidente, que si quiere, y mañana mismo puedo hacer una pequeña primera presentación del tema. Veamos cuándo lo podemos fijar. Sí creo que el tema de la edad, en lo personal, yo creo que es contradictorio con lo que pasa en la administración pública, porque es intrínseco, uno de los elementos propios de la Cancillería es salir fuera del país. En otras funciones, el Ministerio de Justicia nos obliga a jubilar a los 65 años a un juez, no deja de ir a un tribunal porque tiene esa edad. Pero abordémoslo en una próxima reunión, creo que sería de máximo interés para ver cómo avanzamos a modernizar la planta, pedirle disculpas al senador Moreira que no hayamos extendido en la hora, pero creo que era un tema de interés mutuo y que podamos más adelante fijar una sesión para ver esta manera. Muchas gracias, señor canciller, muchas gracias, embajador Sangüesa, al director jurídico, aunque nos acompañó en el día de hoy. Muchas gracias a los secretarios. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias a todos.